Muy buenas, bienvenidos. Bueno, da gusto comenzar los lunes, ¿eh? Decía, se lo voy a decir al cura, eh, párroco, muy buenos días, señor párroco de la Capilla de Santiago. Muy buenos días, no es capilla, es iglesia. Así es, parroquia, parroquia. Ay, no, porque es que me confundió con la Capilla del Santísimo. Eso sí que es lo que más estás viendo estos días. Porque la Capilla del Santísimo, a pesar de ser pequeña, es más grande que la parroquia. No, bueno, es más grande porque el más grande de todos está allí, que es el Santísimo reservado en el Sagrario. Pero evidentemente estos días lo estoy utilizando como el espacio para las celebraciones, porque para mí también es mucho más acogedor, ¿no? No el templo, la nave central, que es grande y entre comillas se podría ver un poco más desangelada. Sí, usted me ha echado esta mañana un piropo, me ha dicho esas toses que hay para llamar al 112. Y yo le voy a decir un dicho que se dice o que se decía en los tiempos de mi abuela, por aquí por Totana, que era lo siguiente. Un lunes por la mañana, un cura me dio un abrazo y yo le dije, buen comienzo de semana, padre mío. Pero vamos al tema que nos trata hoy. ¿Cómo se encuentra el cura en estos momentos? Pues el cura por ahora se encuentra físicamente muy bien, siempre en movimiento y espiritualmente también muy bien, lo que pasa pues que con ciertos anhelos, porque una parroquia sin sus feligreses, por mucho que esté el cura, ¿no? Falta algo y aun cuando la comunicación está de ¿Ha manera cambiado? virtual, dime. Sí, no, que le quería preguntar al señor cura que si ha cambiado la forma de oficiar la misa actualmente o con esto de las nuevas tecnologías están avanzando, porque ya lo dijo Jesús, si tuvieseis fe, le diríais a la higuera plantar en la maíz se plantaría. Y usted ha dicho, como yo tengo fe, quiero hacer llegarle la palabra de Dios a los fieles por estar en su casa y a las personas impedidas también tener más cerca al Santísimo. Así es, no es el mejor medio, pero ahora es el que tenemos que utilizar. Además, el Papa Francisco también nos lo decía el otro día, que corremos el riesgo del individualismo, cuando el término iglesia significa asamblea, comunión, convocatoria. Evidentemente no es el estado ideal para vivir en estos momentos, pero sí que es el que tenemos pues, más próximo pues para estar cercanos, ¿no? Y para llegar a esos hogares. Evidentemente, para mí estos días están siendo también de un profundo agradecimiento, porque recordemos que la primera Eucaristía, Jueves Santo, se celebró en el piso de arriba de una casa, es decir, no se celebró en el templo. Jesús no reunió a los discípulos y fue al templo para celebrar la Pascua judía, la liberación del pueblo de Israel, sino que lo hizo también pues en esa intimidad, en torno a 12 y quizás algunas mujeres que también estuvieran presentes. Y desde ahí pues es una oportunidad para que nuestra familia, nuestra feligresía puedan vivir estos días de confinamiento pues como iglesias domésticas, en sus hogares, a la escucha de la palabra y evidentemente pues reunidos en torno a aquel que nos sostiene en todo momento. Parece que te echa Sí. una homilía, pero así lo vivo. No, 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 lo que le estoy dejando que usted me hable tranquilamente. Yo lo que quiero decirle es una cosa, señor párroco. Se nota la cercanía del pueblo, del feligrés, a pesar de la distancia de las cámaras. ¿Se siente usted Se nota arropado en esa pequeña capilla del Santísimo? Se nota mucho, porque no podemos olvidar que cuando rezamos el credo decimos que creemos en la comunión de los santos. Evidentemente no son palabras, sino que es una realidad. Y la comunión de los santos no es solamente a la iglesia del cielo, aquellos que ya gozan de Dios cara a cara, sino que San Pablo en sus muchas cartas pues siempre se dirigía a los cristianos con ese término, a los santos que viven en Filipo, a los santos que viven en Tesalónica. Pues en esa manera yo me siento muy unido también a la comunidad parroquial, aun cuando la distancia está ahí,
pero evidentemente el espíritu supera, como leíamos ayer en el Evangelio, pues toda puerta cerrada y todo lugar que pueda parecer infranqueable. Así que el espíritu nos une. Yo me siento muy unido a la comunidad parroquial, a la Susana, feligresía. ahora lo veo otra vez. No sé lo que me pasa esta mañana con usted, señor párroco, que de momento se me imagen, de momento lo oigo como entrecortado, no lo sé. Pero bueno, vamos a intentar que los técnicos subsanen esto. Oiga, le preguntaba antes por la experiencia, ¿qué le han comentado, qué le han llegado hasta usted? ¿Qué le dicen los feligreses y las personas que se ponen en contacto con usted? ¿Qué es lo que decía usted? Que como iglesia somos todos, la tenemos cerca. Así es. Pues en primer lugar, el agradecimiento. Yo estoy muy agradecido. Muy agradecido porque, en primer lugar, cuando desde Canal 6, Joaquín, pues nos ofreció y en comunicación me ofrecí también para poder retransmitir la celebración del Trido Pascual y después las misas de los domingos, pues es una oportunidad para que la gente pueda sentir muy cercana la parroquia y eso es fundamental. El otro día que tuvimos una reunión virtual, telemática con el obispo, todos los arciprestes, pues comentábamos cada uno, ¿no? La situación de cómo estábamos viviendo la realidad. Y yo le decía, entiendo que las celebraciones del Papa por la televisión, por 13 Televisión, las celebraciones de la Eucaristía del Obispo a través de 7 Región de Murcia o a través de Popular, pero evidentemente las celebraciones de la gente de Totana con su párroco y su parroquia, pues ganan también mucho. ¿Ganan mucho? ¿Le ha sorprendido, no sé, el recuperar, el que muchas ovejas descarriadas que estábamos por ahí hayamos vuelto otra vez a redil de escuchar la palabra de Dios? Bueno, yo creo que son oportunidades y estas oportunidades también tenemos que aprovecharlas, porque sí que es cierto que está habiendo un redescubrir nuevamente pues la espiritualidad. En el día a día, con el ajetreo que llevamos, con la economía, con la familia, con el trabajo, con el ocio, con el tiempo libre, con las redes sociales, al final se nos pasa el día y la pregunta fundamental de quién soy y a quién me debo queda como un poco colapsada. En esta situación, que todos tenemos mucho más tiempo, pues evidentemente los cimientos de la vida se van tambaleando, lo que nosotros creíamos que era imprescindible se ha vuelto muy prescindible y por lo cual vuelve a resurgir la necesidad de Dios, porque esa necesidad de Dios está impresa en lo más profundo de cada uno de nosotros. No es algo que tú ni yo hayamos creado, sino algo que desde el primer momento de nacimiento y por nuestro bautismo se nos dio, el ser imagen y semejanza de Dios. Así que estos días, pues el que la familia se reúna en torno a la televisión y realice esa comunión espiritual para seguir las celebraciones de la Eucaristía. Yo por las tardes que a través del Facebook de la parroquia Santiago el Mayor de Totana rezo el rosario, pues me sorprende de que hay un gran número de gente que quizás pensaba que podría rezar el rosario o de familias que algunas me comentan, dice mi hijo, mi hija están rezando también el rosario. Es decir, es una nueva realidad que estamos viviendo y que en cierta manera pues nos está ayudando a que volvamos al principio y el fundamento, que no es otro que poder amar, servir a Dios. Ya, digo que le tengo que agradecer una cosa, señor párroco, que gracias a las retransmisiones que hace Canal 6 de los actos religiosos, hemos conseguido una cuota una cuota de pantalla que, vamos, ni los más optimistas de la dirección de esta casa podrían imaginarse. Esto ha sido un puro milagro del cura. No, milagro del cura no, sino la necesidad espiritual de los feligreses. Y Dios, que sabe mover los hilos, dice que Dios se escribe derecho en renglones torcidos. Los renglones de estos días, evidentemente, están muy torcidos. Vendrían a ser como las curvas de subida a la santa, pero Dios va escribiendo derecho. Entonces, pues de todo se sirve el Señor, de que la cuota de audiencia de Canal 6 pues haya podido subir, de que a través del canal de YouTube y de las redes sociales, porque sí que tengo constancia
que mucha gente sigue las celebraciones de la Eucaristía. Y sobre todo me agrada que exfeligreses de parroquias anteriores donde yo he ejercido el ministerio, pues al no tener desde su parroquia la posibilidad de seguir la celebración, la retransmisión en directo, pues se unen a través del enlace de YouTube. Así que no es un milagro, sino que Dios nos capacita pues para que esto sea también una realidad y cuenta pues también con el ingenio y con las capacidades de cada uno. Y cada uno aporta pues lo que tiene. Digo que, señor párroco, usted que tiene, le voy a hablar así, en confianza, en confesión, usted que tiene amistad con el de arriba, ¿por qué no le pide que nos eche una bendición y a ver si salimos de esta? Yo creo que el de arriba está haciendo bien las cosas, aun cuando nosotros no sepamos leer los signos de los tiempos. Yo en estos días, que evidentemente uno pues dispone de más tiempo, relee las distintas apariciones de la Virgen en Fátima, en Lourdes, o quizás otras más recientes, y hay un mismo mensaje. Y el mensaje, que es el que se refiere al libro del Apocalipsis, pues dice que vendrán situaciones como las que estamos viviendo, evidentemente, y que lo que se nos pide es que muchos puedan volver al corazón de Dios. Es el mensaje que la Iglesia siempre ha lanzado y que durante el tiempo de Cuaresma hemos ido viviendo, la conversión. Pues evidentemente es un tiempo de sacrificio y es un tiempo pues que aún en el misterio, cuando no comprendamos, Dios está permitiendo y está permitiendo pues para que verdaderamente la humanidad vuelva totalmente a Él. No olvidemos quién es el principio y quién es el fundamento de la existencia, que no es la economía, que no son las relaciones sociales, que no es nuestro bienestar, que no es nuestra sociedad de consumo, que no es la política, que no es la cultura, todo eso pasa. Dios nos lo ha dado, pues para que todo el orden de la creación, evidentemente, pues sirva para Él. Así que yo se lo pido al Señor y creo que hemos podido ver muchos signos por parte de la Iglesia, pues pidiéndole el fin y el cese de esta crisis sanitaria y de esta pandemia para que volvamos a replantearnos la vida y la existencia en Dios y desde Dios. Digo Y que, mientras no volvamos a Él, pues ahí estamos. señor párroco, le quiero preguntar una cosa. Yo que vuelvo a insistir que soy incrédulo, ¿no? Soy como Tomás, que yo seguramente tendré que meter las manos en las llagas. Yo pensaba que cuando ustedes, con los jefes de esta Santa Casa y el cura párroco, llegaron a un entendimiento para acercar la misa dominical, los eventos y sobre todo pues, los oficios y todo esto religioso, los actos religiosos de Semana Santa, yo pensaba que no iba a subir el número de fieles, pero se ha demostrado que la Iglesia es universal, que la palabra de Dios es esa misericordiosa o esa misericordia que todos esperamos y que a veces nos conforta. Pues evidentemente yo creo que lo has expresado muy bien. La Iglesia es universal. A veces corremos el riesgo de poder vivir en nuestra parroquia y de pensar que no hay fruto más allá de la realidad que nosotros estamos viendo y conociendo, pero como decía anteriormente, Dios sabe hacer las cosas. Y en este tiempo pascual que estamos, no podemos olvidar que el Espíritu sigue vivo, que el primer gesto y la primera acción que Jesús realiza al resucitar es el mensaje de paz a vosotros y dice que derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Además, con una misión, esa misión de que los corazones vuelvan a Él, porque, como decíamos, lo leíamos en el Evangelio del domingo, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, no olvidemos que el mensaje que tenemos que transmitir también en estos días es la reconciliación total con Dios. Y desde ahí pues se experimenta la paz, se experimenta el gozo y uno se sabe pues bien seguro en las manos de Dios, que es el que nos ha dado la vida. Oiga, y ya esto muy en serio. ¿Cómo se prepara uno una pequeña homilía cuando reza uno el Santo Evangelio
y se dirige a esos fieles que no están presentes. Es un momento en ese momento de soledad, en una capilla tan acogedora como es la capilla del Santísimo, donde vemos ahí a la derecha una imagen de Santa Eulalia y demás. Bueno, ¿cómo se siente uno capaz con fuerza, a pesar de que de vez en cuando le salga alguna sonrisa, como decía el domingo? Yo digo que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. El tesoro de la palabra de Dios, evidentemente, recala en mi persona, en mi intimidad y en comunicación con Dios diaria. Todas las homilías que realizo a nivel diario en la celebración de la Eucaristía, como estos días, como hemos podido seguir en directo a través de Canal 6, en las celebraciones del Triduo Pascual, pues evidentemente las suelo escribir porque quiero afinar muy bien cada una de las palabras. Por lo cual es una experiencia de vida, pero es una experiencia también de la tradición de la Iglesia. La Iglesia tiene un método de oración muy válido para todos los cristianos que se llama lectio divina, lectura de la palabra de Dios, que tiene como un método. Y ese método pasa por qué dice el texto. Y entonces analiza pues el lenguaje, los estilos, las formas, a quién va dirigido, a qué comunidad, a qué evangelista, es decir, contrasta incluso pues con distintas fuentes de la Sagrada Escritura, busca paralelos, incluso comentarios de los Santos Padres. Después, ¿qué me dice a mí el texto? En la situación personal que puedo estar viviendo como sacerdote, como párroco, en la realidad concreta de la comunidad parroquial. ¿A qué me invita a mí esta palabra? En tercer lugar, ¿qué le diría yo a Dios? Porque no olvidemos que la oración es comunicación y en esa comunicación está la súplica, está la petición, está la acción de gracias, está la alabanza. Y por último lugar, ¿cómo sería mi vida si me dejara llevar por esta palabra que he meditado y que he escuchado? Por lo cual, la homilética, la homilía, hay que prepararla, como bien nos dice el Papa Francisco y siempre lo ha dicho en la transmisión de la Iglesia, no son ideas subjetivas que a uno se le va ocurriendo en el momento, sino que analizando toda la realidad, vista la realidad, juzga y actúa. Y desde ahí es de donde nace, del corazón, de la experiencia y de la comunión con Dios totalmente. Sí, digo que le quiero preguntar una cosa. Todo esto, todos estos actos que estamos viviendo, todo este tiempo que estamos viviendo, una Semana Santa sin procesiones, una Semana Santa sin actos en directo, mm, esto nos dará tiempo a reflexionar y a pensar, bueno, que tenemos que estar más unidos, que tenemos que ser más humanos y tener más fe en el prójimo que en nosotros mismos. Yo creo que hemos recreado totalmente la primera Semana Santa de la historia y nos ha ayudado a eso. ¿Quién nos iba a decir que históricamente íbamos a vivir las celebraciones en nuestra casa y además de que los distintos pasos como catequesis plásticas pues no iban a salir a la calle como un medio de evangelización de la propia religiosidad espiritual? Y entonces, más en Totana, con todo el bullicio que conlleva, donde se mezcla la fe, pero junto con la cultura y con la propia gastronomía. Yo creo que nos hemos podido sentir muy identificados en los distintos personajes del Evangelio, ¿no? Y en la experiencia propia del Señor. En la cruz, ¿con quién se vio? Pues se vio con María, su madre, con María Magdalena y con Juan a los pies de la cruz, solamente, solamente. Yo creo que esta experiencia a mí por lo menos me ha ayudado también mucho a vivirla intensamente y a estar mucho más unido pues en los sentimientos del Señor. Yo lo decía el Domingo de Ramos y no me he olvidado, ¿no? A veces en otras predicaciones yo le decía a la gente que nos sintiéramos identificados con alguno de los personajes de la Pasión y yo el Domingo de Ramos invitaba a aquellos que nos seguían a través de la celebración de la Eucaristía pues que pudiéramos entrar en los sentimientos de Cristo y desde ahí poder acompañarlos también los días del Triduo Pascual y los días de la Semana Santa. Una realidad histórica que nos ha tocado vivir, pero una realidad que nos habla pues de la profundidad.
de estos días. La Semana Santa sí se ha celebrado y lo que no han salido han sido las procesiones. Pero yo creo que también cada una de las hermandades han tirado de ingenio y han estado pues muy presentes con esos vídeos que han ido realizando, con esas actividades con los niños en las propias casas, confeccionando pues tronos muy caseros y viviéndolos muy desde dentro y sobre todo, muchos me dijeron, quizás en los oficios del Viernes Santo pues no había estado porque era cuando trasladaban la imagen, el trono del sepulcro, desde las 3 Ave María a la parroquia y todo lo que ello conlleva. Y este año he podido vivir intensamente. Incluso algunos me preguntaban qué significaba que yo me tirase al suelo al comienzo de la celebración. Y vivir desde ahí, o como lo ha vivido la propia comunidad parroquial, yo creo que es muy de agradecer. Todo sirve para bien. Oiga, que aparte de que usted sea sacerdote, aparte de que usted sea cura, religioso, es un ser humano. Oiga, ¿cómo está su pueblo en Bullas? Porque allí, según los datos que tenemos últimos, son que hay 13 personas diagnosticados. Bueno, aquí en Totana ganamos por uno. Si es verdad que aquí en Totana tenemos más del doble de habitantes. Pero ¿qué le cuenta a su familia? Usted que habla muy a menudo con los suyos. ¿Cómo está la situación en Bullas? Pues la situación en Bullas está más o menos parecida aquí. Sí que es cierto que aquí solamente hemos tenido el fallecimiento de Sor Tomasa, la superiora de las Hijas de la Caridad, a raíz del coronavirus, junto con otras patologías anteriores pues, que ella tenía. En Bullas ya son 3 los fallecidos y uno de ellos, el entierro es esta mañana, que era vecino mío. Justo de la calle de abajo y al cual pues también conocía. Entonces, claro, esa situación parece que pone un poco más en guardia y en alerta el que la gente pues viva con más tensión o tome muchas de las precauciones y de las medidas sanitarias que se nos han ido aconsejando estos días. No es lo mismo que te digan que en Totana hay 13 infectados o 14 infectados y que haya habido solamente un fallecimiento, que en Bullas hayan habido 13 y 3 hayan fallecido. Esa realidad yo creo que también diferencia un poco el cómo se pueda estar viviendo. Evidentemente, a nivel poblacional, pues somos más habitantes aquí en Totana que en Bullas, por lo cual el porcentaje de infectados en mi pueblo es mayor. Sí, oiga, como le digo, si me permite, eso que dice usted de mi pueblo es mayor. ¿Usted recuerda cuando le dijo el apóstol al Señor, Maestro, ahí está tu madre, ahí están tu hermano? Dice, no, mis hermanos están aquí. Su pueblo también es Totana, ¿no? ¿Le ha sorprendido? Sí. ¿Cómo le ha sorprendido la respuesta de los totaneros, sus paisanos, que de a partir de hoy voy a firmar para que lo hagan hijo adoptivo cuando haya una plaza libre? ¿Qué nos diría usted a esos paisanos por ese modo de actuar durante tantos días? Pues yo a mis paisanos, como dice el apóstol Pablo, yo soy judío con los judíos, griego con los griegos y totanero con los totaneros. Así que con el corazón, evidentemente, yo siempre digo que soy pura raza y siempre defiendo de dónde soy y agradezco de dónde he nacido, ¿no? A mi familia y a la realidad parroquial en la cual pues se fue gestando y formando mi fe y gracias a Dios soy lo que soy, pues por mis orígenes, pero me siento también muy totanero. Entonces yo creo que estos días eh, estamos manteniendo la situación de la mejor manera posible, ¿no? Aun cuando leemos a través de los medios locales pues las distintas diligencias que a través de los cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado han tenido que interponer denuncias, pues quizás alguna gente por quebrantar, ¿no?, lo que es el estado de alarma y el confinamiento. Yo creo que estamos dando también un ejemplo y yo creo que ese ejemplo pues, se manifiesta en que el número de aumentos de contagios no vaya creciendo de una manera vertiginosa. Estamos más o menos casi en los mismos números de hace 15 días
o de casi cuando empezamos, que fue cuando subió un poco. Entonces, desde ahí la felicitación. Pero sí que es cierto, ¿no? Y a mí me preocupa y lo lanzo también como cuña publicitaria. Yo creo que no hay decreto más inhumano que ese artículo 11, con la modificación posterior que se realizó, de que se impida de que cierto número de personas puedan asistir en la despedida última de aquellos que han fallecido. Es algo que todavía no comprendo. Creo que las secuelas espirituales, emocionales y psicológicas que van a dejar en la sociedad van a ser muy duras, que en los últimos momentos de la vida no puedas despedirte de tu familiar, que te impida por decreto de que solamente en la celebración puedan estar 3 personas más 4 con el ministro de culto correspondiente, creo que es lo más deshumano que podemos vivir e injusto en medio de esta situación. Cuando después vamos al supermercado y hacemos cola o estamos dentro de un mismo recinto, 20, 30, 40 personas. O cuando estamos viendo también a través de las televisiones y de los programas de salsa rosa, como en un plato de televisión pueden haber 5 o 6 personas y el día del entierro de un familiar tuyo te impidan el que puedas asistir. Sí. Oiga, que no quiero que se me pase preguntarle, se nos acerca el mes de mayo, el mes de la Virgen María, el mes de las flores. Todas las actividades se van a quedar aplazadas porque esto estamos oyendo ya que para el 16 o el 17, creo que es para la Virgen de los Desamparados, nos van a dar rienda suelta, pero poco a poco. ¿eh? ¿Cómo quedan todo esto de las actividades? Porque hemos dicho que las comuniones pasarían a septiembre, octubre, que las misas de funeraria pues también se retomarían según se fuese levantando la rienda y todo esto, la reapertura. ¿Cómo queda todo esto? Sobre todo el mes de las flores. Pues aquí toca decir que tenemos que vivir cada día como si fuera el primero, el único y el último de nuestra vida. ¿Por qué quiero decir eso? Porque nadie sabe la fecha en la cual volveremos a la normalidad. Con respecto a las distintas celebraciones, bodas que ya han sido pospuestas, celebraciones de primeras comuniones que nosotros tendríamos el primer fin de semana de mayo, 1, 2 y 3, y viceversa. Pues ahora mismo todo está cancelado y una vez que se levante el confinamiento y que vuelva a la vida normal, pues entonces habrá que reajustar la agenda conforme al mes que vayamos viviendo. Yo no sé si las comuniones se podrán realizar en junio, en julio, en agosto, en septiembre o en octubre. Lo importante es que en esto no perdamos la paz, que aprendamos también la lección de simplificar mucho más las cosas, que volvamos a lo esencial de la vida y que evidentemente pues todo eso que cada uno de nosotros podemos estar añorando, como es el encuentro con una persona, como es una sonrisa, como es un abrazo, como es un beso, pues que esa sea la tónica con la cual nosotros podamos ir viviendo, pues las distintas celebraciones litúrgicas. Evidentemente, yo años anteriores, pues la noche del 30 de abril al 1 de mayo montábamos la cruz, el grupo Coro y Danza Ciudad de Totana venía al patio, se cantaba, se bailaba, pues es algo que no se puede realizar, evidentemente, pero no por ello vamos a dejar de vivirlo. Como tú decías, mes de mayo, mes de las flores, yo intento que la capilla del Santísimo esté lo mejor adornada, porque para mí allí está lo fundamental de mi existencia, que es el Señor. Luego también quise tener pues un gesto, y es que las 2 imágenes titulares de la cofradía del Cristo resucitado y de la Virgen de la Alegría estuvieran presentes. A mí siempre me gusta que haya una imagen de la Virgen en el altar, pues evidentemente me recuerda, ¿no? Y me invita a vivir con esa esperanza y a vivir también pues con esa alegría de que las flores, que son metáforas de la vida, nos ayuden también, ¿no? A levantar el ánimo, a no perder la esperanza y a confiar siempre en aquel
pues que las hace crecer, que les da vigor y que embellecen. Mire, si usted fuese lorquino le diría, usted parece ser que es del Paso Blanco porque tiene todo el altar adornado con flores blancas esplendorosas que resaltan más claridad a la capilla del Santísimo, pero le quiero preguntar una cosa, oiga, yo eso lo hago a los políticos y le digo a los políticos, oiga, ¿y el día después qué va a pasar? Y yo le pregunto al cura, ¿tiene pensado algo para hacer para el día después, para el día que se pueda salir con casi toda la normalidad a la calle? Pues sí, me gustaría el día después tener la iglesia abierta y que muchísima gente pudiese venir a ver al Señor. Eso es lo que me gustaría. Tenerla abierta 24 horas para que la gente pudiese agradecer, pudiese pedir y pudiese experimentar lo que para mí es un privilegio porque abro la puerta de mi casa, bajo las escaleras y lo tengo muy al alcance de la mano. Estos días para muchos pues lo están viviendo también con dolor de corazón y con esas ausencias de no poder sentir al Señor en esa presencia viva, real y sacramental en la Eucaristía. Sería el mayor deseo, abrir las puertas de la iglesia, estar tocando las campanas, volteando a las 24 horas y que el pueblo de Totana se rindiese en adoración también al Señor. Sí, porque Viernes Santo creo que hoy, como aquí decimos, redoblar las tarjetas, ¿cómo es? ¿Cómo es? Las Lo tabletas, que, tabletas. las tabletas. Yo digo, voy a ver si el cura lo pillo en fuera de lugar. Francis, ¿qué palabras nos diría? Imagínese que ha leído usted el Evangelio y ahora se tiene que dirigir a los fieles que nos están viendo a través y que lo estamos viendo a través de la imagen. ¿Qué nos dice? Pues un mensaje muy claro. Mirad, justo detrás de mí tengo varias imágenes. Por un lado, Madre Teresa de Calcuta. Y Madre Teresa de Calcuta tiene una frase, una oración que a mí siempre me ha ayudado. Y dice que una sonrisa evangeliza. No olvidemos sonreír. No olvidemos que en medio de esta situación Dios será el que tiene la última palabra. No olvidemos que detrás de mí, justo arriba, hay una cuña que aun cuando pueda leerse al revés pone solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. No olvidemos que el que nos lleva sobre sus hombros, aun cuando estemos cansados, aun cuando a veces nos pueda vencer la desesperanza y el desaliento, es Cristo, buen pastor. Y no olvidemos que aquel que ilumina cada rincón de nuestra propia existencia, por eso hay también una vela donde aparece la imagen del Papa Francisco recostado sobre el pecho de la Virgen, es una invitación, ¿no?, a que no perdamos la esperanza, sería el mensaje, a que vivamos también la alegría pascual. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Quizás pueda parecer un poco fuera de traste, y digo, ¿y si me muero qué? Si me muero gozo totalmente, ¿no? De aquel para el cual me estoy preparando. Nací para morir y para mí sería evidentemente pues una gran recompensa el poder haber vivido conforme a lo que Dios me ha ido pidiendo, ser fiel en la vocación mía como sacerdote, pero también ser fiel cada uno de vosotros en los caminos que Dios os va marcando y sobre todo eso, sonreír. Por favor, sonreír porque una sonrisa evangeliza y la sonrisa es el gesto y la caricia de Dios en nuestro rostro. No, si ya lo dijo el señor párroco, que le tengo que dar muchísimas gracias. Oiga, y no se me muera porque tampoco quiero que digan eso de se han muerto Angélico al cielo. No, 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 no. Que el párroco que tenemos aquí, oiga, la última pregunta, si quieren me lo dice y si no, no. ¿Sabe usted que se acerca ahora? Yo, porque tengo mano con el obispo, para que lo mantengamos a usted aquí un tiempo más. Sí, ahí os puedo decir, porque el otro día, como decía, tenía la reunión con los arciprestes y el obispo también pues nos hablaba de la preocupación de que evidentemente en estos meses, sobre todo el mes de junio, mes de julio, es cuando realizaba el tema de los traslados,
pero sí que podemos decir que estemos tranquilos, la situación no está ahora para hacer traslados de sacerdotes, quizás pueda surgir alguna necesidad más imperiosa donde el obispo tenga que actuar, y yo encantado de estar en Totana todo el tiempo que el Señor estipule y que el obispo mande, que esperemos que sean para muchos años. Ya sabéis que todos los años pues siempre empiezan a decir, me han dicho que el cura se va, ya lo dijeron el año pasado y el primer año, me han dicho que el cura se va y además creo que tú eras uno de ellos que incluso me llamaste y me preguntaste de que si era verdad la información y yo te dije, Bartolo, estate tranquilo que de primera mano ya te digo yo que no. Así que como el hablar es gratis y el hablar no cuesta, pues también muchos bulos se puedan realizar. Pero a día de hoy el párroco de Santiago el Mayor de Totana soy yo. Señor Francis, párroco de la parroquia de Santiago, que muchísimas gracias. Ya hablaremos con usted en otra ocasión más adelante, abusando de la confianza. Y sobre todo, lo quiero dejar porque tiene que ir usted ahora ya, que estoy mirando un reloj, digo, que se le pasa al cura darle a Las las 12, campanas. las campanas, me quedan 2 minutos. Muchísimas gracias, señor Francis, párroco de la parroquia de Santiago. Quede con Dios. Gracias a vosotros por todo el trabajo que estáis realizando estos días y por facilitarnos las transmisiones en directo de las celebraciones de la Eucaristía y del Trido Pascual. Gracias. Nos Bueno, vemos. y que esto no se acabe, que nos vemos. Bueno, yo a todos ustedes les digo, señores y señores, nos vemos, queden con Dios.